Hoy nos vamos a meter a fondo con el primer capítulo de la primera epístola a Timoteo. Y para ello vamos a usar un comentario que lo desmenuza palabra por palabra. Sí, la idea es entender bien qué le está pidiendo el apóstol Pablo a su discípulo, a Timoteo, que está en Éfeso, lidiando con un buen lío, de falsas enseñanzas. Exacto. Y no vamos a ver solo las órdenes, sino el porqué, el corazón teológico y personal que hay detrás de cada frase. Y fíjate, para empezar, el propio texto nos da una pista curiosa. ¿Cuál? Pablo, con el tiempo, cambia la forma en que se refiere a Jesús. En sus primeras cartas es más común ver Jesucristo, Cierto. pero en las posteriores, como esta, empieza a predominar Cristo Jesús. Y eso, que parece un detalle mínimo, tiene alguna importancia. Pues la tiene, y es fascinante. Es muy probable que refleje un cambio cultural. El orden hebreo sería Jesús, el Mesías. Primero la persona, luego el título. Vale. Pero el orden griego es más flexible. Cristo Jesús sería el Mesías Jesús. Es un matiz, pero nos dice que el mensaje se está adaptando a una mentalidad que no es judía. O sea, como cuando hoy decimos el rey Felipe. Exactamente. El título va primero. Exactamente. Es un pequeño detalle que nos sitúa de lleno en ese mundo grecorromano donde Timoteo está trabajando. Vaya, o sea que desde la primera palabra ya estamos viendo cómo el mensaje se adapta para ser entendido. Me parece un detallazo. De acuerdo, pues vamos a desglosar esto desde el principio, desde el saludo en los versículos 1 y 2. Que no es una mera formalidad. No, para nada. Está cargado de pólvora. Pablo se presenta como apóstol por mandato de Dios. Yo estoy más acostumbrada a leer que es apóstol por la voluntad de Dios. ¿Hay alguna diferencia real? La hay, y es enorme. El término griego que usa aquí es epitagén. Y esto no es un deseo o una inclinación, no. Es una orden militar, un encargo directo. Una orden. Sí, ineludible. Al usar esa palabra, Pablo no se presenta como un pensador independiente, sino como un soldado que está bajo órdenes. Claro. Y eso le da a todo lo que va a decir una autoridad tremenda. No es su opinión, no es un consejo, es la transmisión de un mandato divino. Es como si dijera, Timoteo, escúchame bien, que esto no viene de mí. Cambia por completo el tono, desde luego. No es un me pareció buena idea escribirte, es un tengo órdenes directas de decirte esto. Y justo después da dos títulos clave. Dios es nuestro Salvador y Cristo es nuestra esperanza. Explica tanto a Dios Padre como al Hijo. Algo que hace a menudo. Sí. La fuente nos explica que el Padre es como la mente maestra, la fuente original del plan de salvación. Él lo diseña. ¿Y Cristo? Cristo es el brazo ejecutor, el mediador que lo lleva a cabo. Son dos caras de la misma moneda. Y al llamar a Cristo nuestra esperanza, se refiere a que Él es el fundamento, la base sólida sobre la que se apoya la seguridad del creyente. Me gusta esa distinción, el arquitecto del plan y el que lo construye. Y después de presentarse, ya se dirige a Timoteo. Lo llama genuino hijo en la fe. Y en la bendición que le da, añade algo poco común. Sí. No solo le desea gracia y paz, sino también misericordia. ¿Por qué ese añadido? Aquí es donde el texto se vuelve increíblemente personal, muy pastoral. Hijo en la fe ya nos dice que su relación es profundísima, que Pablo fue quien le llevó a la fe. Claro. Pero la palabra misericordia, eleos en griego, es la clave. El comentario sugiere que este añadido no es casual, sino que está directamente relacionado con la miseria personal de Timoteo. ¿A qué se refiere con miseria? Pues sabemos por otras cartas que era un hombre tímido, apocado y que además arrastraba problemas de salud. La teología distingue. La gracia perdona la culpa del pecador, pero la misericordia se compadece del sufrimiento del miserable. Ahí está. La gracia es para el pecado, la misericordia es para el sufrimiento. Entonces Pablo no solo le está dando un saludo teológico, le está dando un abrazo pastoral. Está reconociendo que Timoteo lo está pasando mal. Eso le da una dimensión muy, muy humana. Totalmente. Es un recordatorio de que a Dios no solo le importa nuestra culpa, sino también nuestro dolor. Es un toque de compasión que prepara a Timoteo para la tarea tan difícil que tiene por delante. Y precisamente porque la tarea es difícil, Pablo va directo al grano. Entramos en el núcleo del encargo, versículos del 3 al 7. Sí, aquí empieza lo bueno. Le pide que se quede en Éfeso para poner orden y decirle a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Y luego menciona algo que suena muy extraño. Fábulas y genealogías interminables. ¿A qué se puede referir? Suena a gente discutiendo sobre árboles genealógicos durante horas.
Es una buena imagen, porque probablemente iba por ahí. La fuente identifica estas enseñanzas como fábulas judaicas. Pero ojo, no se refiere al Antiguo Testamento en sí. Ah, vale. Se refiere a especulaciones fantasiosas que algunos maestros hacían a partir de él. Textos apócrifos, como el libro de los jubileos o las primeras formas de la cábala, están llenos de esto. Listas de ángeles, cálculos extraños, historias enrevesadas sobre personajes bíblicos. O sea, eran piruetas intelectuales que no llevaban a ninguna parte. A ninguna parte. Generaban debates interminables que, según Pablo, eran inútiles. Entiendo. El problema no era estudiar las escrituras, sino perderse en los detalles irrelevantes, en el universo expandido de la Biblia, por así decirlo. Y Pablo contrasta todo esto con algo que llama la administración de Dios, que en griego es oikonomía. Efectivamente. Y esa palabra, oikonomía, es potentísima. Literalmente significa la gestión de una casa. Pablo la usa para referirse al gran plan de Dios para la salvación de la humanidad. Es la economía divina. Vaya. Y dice que ese plan funciona por la fe. Por tanto, cualquier enseñanza que no construya la fe, que no apunte al centro del plan, es una pérdida de tiempo. Es inútil. Es como el plan de negocio de Dios, por así decirlo. Y estas fábulas son como esas reuniones de equipo donde se discute el color del logo en lugar de la estrategia de ventas. Es una analogía perfecta. No aportan nada al plan principal. Son una distracción. Exacto. Están entretenidos en cuestiones secundarias mientras se olvidan del objetivo principal. Y por eso Pablo, en el versículo 5, les da la brújula, el verdadero objetivo de todo mandamiento, el amor. Pero no un amor cualquiera. No. Uno que nace de un manantial triple. Sí, y esto es fundamental. El amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Corazón, conciencia y fe. Es un chequeo interno completo. Exacto. Un corazón limpio es un corazón regenerado, transformado por Dios. Una buena conciencia es la capacidad de juzgarse a uno mismo con honestidad, de reconocer el pecado. Y una fe no fingida, pues es una confianza en Dios, sin hipocresía. Sin dobles intenciones. Eso es. Y según Pablo, los falsos maestros se han desviado de estas tres cosas. Han perdido el rumbo y ¿en qué han acabado? En vana palabrería. El griego usa el término mataiologian, que es casi onomatopéyico. Suena palabrería hueca, sin sustancia. Totalmente. Y la ironía que señala es brutal. Quieren ser doctores de la ley, posar como grandes expertos, pero en realidad no entienden ni lo que afirman. Es el retrato perfecto del intelectual soberbio que está vacío por dentro. Vale, y si esta gente presume de ser doctora de la ley, pero la usa mal, esto me lleva a pensar, entonces, ¿para qué sirve la ley según Pablo? ¿Cuál es el uso correcto que ellos no están viendo? Este es uno de los puntos más importantes del capítulo, y lo abordan los versículos del 8 al 11. Pablo afirma categóricamente, la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, el problema nunca es la ley de Dios, sino el uso que le damos. Exacto. Y la clave, el uso legítimo, la revela en el versículo 9. La ley no fue puesta para el justo. Eso puede sonar chocante. Sí, pero lo que quiere decir es que el propósito principal de la ley no es guiar al que ya vive en sintonía con Dios, sino frenar al transgresor. Es un muro de contención. Entiendo. No está pensada para el que ya circula por el carril correcto, sino para ponerle límites al que se quiere salir de la carretera. Precisamente. Por eso, a continuación, desata una lista de transgresores para que no quede ninguna duda. Y es una lista, ¿eh? Muy gráfica y muy dura. Menuda lista. No se deja nada en el tintero. Enumera 14 tipos. Los sin ley, los insumisos, impíos, pecadores, irreligiosos, profanos. Y luego va a lo concreto. Parricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros. Es como si dijera, ¿creéis que la ley es para gente buena que debate detalles? No, la ley es para esto, para frenar el caos absoluto. Es exactamente eso. La ley tiene una función social y moral de poner freno al mal. Y todo esto, tanto el uso correcto de la ley como el amor que nace de un corazón limpio, se enmarca en lo que Pablo llama la sana enseñanza. Un concepto que es central en estas cartas. Central. Y es fascinante que el término griego para sana es del que deriva nuestra palabra higiene. Qué bueno. O sea que la sana doctrina es la doctrina higiénica, la que promueve la salud espiritual. En contraste, las enseñanzas de estos otros tipos
son una enfermedad, una infección para el alma de la comunidad. Me encanta esa imagen. Es una metáfora médica muy potente. La buena teología produce salud espiritual. La mala teología produce enfermedad y decadencia. Así de simple. Y justo cuando parece que está en modo profesor de teología, estableciendo principios doctrinales, Cambia de marcha. Sí, en los versículos del 12 al 17 cambia de marcha de una forma brutal. Es como si dijera, vale, dejad los libros un segundo, os voy a contar mi historia. Y es un giro increíblemente personal. Es el momento cumbre del capítulo. Pasa de la teoría a la autobiografía más cruda. Se usa a sí mismo como el principal caso de estudio. Y no se adorna en absoluto. para nada, se describe con 3 palabras terribles: blasfemo, perseguidor e insolente. No maquilla su pasado, reconoce la violencia que ejerció contra la Iglesia y dice que recibió misericordia por una razón muy concreta. Sí, porque actuó por ignorancia en incredulidad. El comentario aquí hace una distinción muy importante, diferenciando esto del pecado voluntario que se comete con pleno conocimiento, para el cual otros pasajes dicen que no hay perdón. O sea, su ignorancia, aunque era culpable, fue como la rendija por la que pudo entrar la misericordia de Dios. Eso es. Y todo esto desemboca en una de las frases más famosas de todo el cristianismo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es una afirmación demoledora. Demoledora y radicalmente humilde. Cuando dice el primero, no se refiere al primero en orden cronológico. No, se refiere al primero en rango, el jefe de los pecadores, por así decirlo, el peor de todos. Y lo más impactante es que no escribe esto recién convertido. Claro, ese es el punto. Lo escribe casi al final de su vida, después de décadas de servicio, de plantar iglesias, de sufrir por el Evangelio. Su conciencia de ser pecador no disminuyó con el tiempo, se agudizó. Eso es muy fuerte. Y explica que la razón por la que Dios tuvo misericordia con él, con el peor de todos, fue para que sirviera de ejemplo. Usa una palabra griega muy específica, upotiposin. ¿Qué significa exactamente? El texto la explica como un esbozo, un borrador, o mejor aún, una plantilla. Es una palabra del mundo del arte. ¿Una plantilla? Sí, la idea es que la gracia de Dios mostrada en la vida de Pablo es tan exageradamente grande, tan sobreabundante, que funciona como un patrón. Espera, como si Dios dijera, mirad a Pablo, si la gracia puede cubrir esto, puede cubrir cualquier cosa que traigáis vosotros. ¡Qué imagen más potente! Esa es exactamente la idea. Cualquier otro pecador, por terrible que sea su historial, puede mirar la plantilla de Pablo y decir, mis pecados no son más grandes que los suyos. La misericordia que alcanzó al primero de los pecadores tiene espacio de sobra para mí. Es el argumento definitivo contra la desesperación. Nadie está fuera del alcance de la gracia. Un argumento tan poderoso que lo cierra con una explosión de alabanza a Dios. Y con esa imagen de su propia vida como garantía, vuelve a la carga, a la misión de Timoteo en los versículos finales del 18 al 20. Exacto. Después de ese interludio tan personal, vuelve al mandato. Pero ahora usa metáforas nuevas para infundirle ánimo a Timoteo. Le dice que pelee la buena batalla. Y que mantenga 2 cosas como si fueran sus armas más preciadas, la fe y una buena conciencia. Y aquí el comentario resalta una analogía increíble. Dice que algunos, por desechar la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe. Me encanta esa imagen. La conciencia no es un pasajero molesto que te da la lata, es el timón del barco. Si en un arrebato de soberbia lo tiras por la borda porque crees que sabes más, El barco de tu fe se queda sin dirección. y acaba estrellándose contra las rocas. Es una advertencia muy seria. La vida cristiana es una batalla que exige disciplina y una navegación que requiere un rumbo claro, y ese rumbo lo marca una conciencia bien formada. Ignorarla es el primer paso hacia el desastre espiritual. Y aquí, a diferencia de cuando hablaba de algunos al principio, sí quedan nombres propios, Himeneo y Alejandro. Sí. Y mencionó una medida disciplinaria que suena terrible, a quienes entregué a Satanás. Suena terrible y lo es. Generalmente se interpreta como un acto de excomunión formal. Expulsarlos de la comunidad. Sí, ponerlos fuera, en el territorio de Satanás, por así decirlo, sin la protección y el apoyo de la Iglesia. Pero es crucial entender el propósito, que Pablo mismo aclara. No es un castigo vengativo, no, es medicinal, para que aprendan a no blasfemar. O sea, es una especie de terapia de choque.
La idea es que la dureza de la vida fuera de la comunidad les lleve a recapacitar y arrepentirse. Es una medida correctiva, no destructiva. Exactamente. Es una disciplina severa con un fin restaurador. El texto no nos dice si funcionó en el caso de Himeneo y Alejandro, pero nos revela la intención pastoral que había detrás. Muy bien. Pues si intentamos atar todos los cabos, este capítulo es muchísimo más que un manual de instrucciones para un líder. Desde luego. Es un contraste constante entre una fe viva, real, que produce amor desde un interior sano, y una religiosidad escaparate, estéril, que se pierde en debates inútiles. Totalmente. El hilo que lo cose todo es esa idea de la sana enseñanza, la doctrina higiénica. Y esa salud se demuestra no solo en lo que crees, sino en cómo vives. Doctrina y vida, unidas. Y para demostrarlo, no hay mejor prueba que el propio Pablo. Él es el caso de estudio definitivo. El primero de los pecadores convertido en la plantilla de la gracia. Él es la prueba viviente de que su evangelio es real y tiene el poder de transformar. Lo cual nos deja con una idea para darle vueltas. El hecho de que Pablo se considere el primero de los pecadores casi al final de su vida y no al principio es muy provocador. Mucho. Y nos lanza una pregunta. ¿Qué significa que, a medida que una persona crece espiritualmente, su conciencia de sus propias imperfecciones, en lugar de reducirse, pueda incluso aumentar? ¿Es una señal de que está fracasando? ¿O es quizás la marca de una humildad mucho más profunda y una comprensión más abrumadora de la inmensidad de la gracia que ha necesitado y sigue necesitando cada día?